¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a revisar el trabajo legislativo de esta semana del 3 al 5 de abril. Partimos con la sesión del día lunes 3 para contarles que entre las distintas materias que se analizaron, los parlamentarios abordaron un proyecto relacionado con las energías renovables y también con bomberos. Todos los detalles los vemos en este primer bloque de Semana en la Cámara. Aumentar las energías renovables en la matriz energética es el fin del proyecto aprobado por la Cámara. Para ello, determina que los contratos sobre generación eléctrica deberán contar con un 25% de energías renovables en 2023. A partir de 2024, el porcentaje subirá 5% por año hasta llegar a 60% en 2030. Además, obliga a las empresas generadoras de electricidad a comercializar a 2030 al menos en un 40% energías renovables no convencionales o sistemas de almacenamiento de energía propios o contratados en cada bloque temporal dentro del día. Adicionalmente, obliga al Coordinador Eléctrico Nacional a informar sobre el seguimiento y registro de trazabilidad de la energía eléctrica que se comercializa en el Sistema Eléctrico Nacional. En particular, dar a conocer los megawatts inyectados de fuentes renovables o energías renovables no convencionales. Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley General de Bancos para que las acreencias bancarias vencidas y publicadas en el Diario Oficial pasen a la Junta Nacional de Bomberos de Chile. En su artículo único, precisa que no reclamada la acreencia por su titular, pasará de pleno derecho a la Junta Nacional de Bomberos, quien tendrá la titularidad para cobrar esta, administrarla y distribuirla en las diferentes compañías del país. El texto considera como acreencias bancarias el producto de la venta de acciones de personas fallecidas cuyos herederos o legatarios no las registren a su nombre. Lo propio con el producto de la venta de acciones, dividendos reajustados e intereses de acciones no reclamadas, dividendos no reclamados en efectivo por los accionistas y los repartos por devolución de capital no cobrados. Porte de armas, secuestro y sicariato fueron los proyectos que se analizaron en la jornada de sala del día martes 4 de abril, proyectos que se enmarcan en la agenda antidelincuencia del gobierno. Conocemos los alcances de cada uno de estos proyectos en el siguiente bloque de Semana en la Cámara. La Cámara despachó a ley el proyecto que aplica penas más altas a quienes porten armas de fuego o artefactos explosivos en lugares altamente concurridos. La iniciativa del Ejecutivo fue objeto de indicaciones en el Senado que incorporaron al listado de los citados lugares, establecimientos educacionales y de salud públicos o privados, también estaciones de buses y en general todo medio de transporte de carga o personas. La norma dispone que la pena del porte de armas de fuego y sus partes, dispositivos y piezas realizadas sin la correspondiente autorización partirá en 4 años y 1 día. Además, sube la pena por portar un arma de fuego adulterada en lugares altamente concurridos, hoy de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 3 años y 1 día a 10 años a presidio mayor en su grado máximo, esto es, de 15 años y 1 día a 20 años. La norma, a su vez, incluye la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, ferias libres, mercados, centros comerciales. Asimismo, considera el porte de armas de fuego o artefactos explosivos en eventos deportivos o espectáculos, en medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles. Entre estos figuran instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeropuertos o estaciones ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, estaciones de buses y, en general, todo medio de transporte de carga o personas o lugares semejantes.
Por 141 votos a favor y una abstención, la Cámara respaldó la enmienda del Senado al mensaje que modifica el Código Penal, agravando la pena del delito de secuestro, que recibirá presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 años y 1 día a 15 años. La modificación del Senado rebajó a 24 horas la sanción en los casos en que el encierro o detención se prolongue por más de 48 horas que propuso la Cámara. El propósito del proyecto, que quedó en condiciones de ser ley de la República, es corregir una deficiencia del tipo penal que no distingue en términos de sanciones entre una privación de libertad de baja duración y una de alta duración que no alcanza a ser de más de 15 días. Un segundo punto del mensaje, que fue ratificado por ambas cámaras, incrementa la pena cuando a raíz del secuestro la víctima sea objeto de homicidio, violación, castración o lesiones graves. En tal caso, la sanción partirá en presidio perpetuo, 20 años, en vez de presidio mayor en su grado máximo, e irá hasta presidio perpetuo calificado. La Cámara rechazó los cambios del Senado al proyecto que modifica el Código Penal para incluir sanciones a la conspiración o actos preparatorios para cometer un sicariato y agravar la pena en caso que se dirija a jueces, fiscales, defensores públicos, policías o gendarmes. Cabe recordar que el sicariato ya está sancionado con penas de cárcel efectiva. Sin embargo, con la modificación propuesta también se podrá castigar a quien conspire para cometer este delito, como explicó el diputado UDI Henry Leal. El sicariato está presente en Chile, sobre todo introducido por bandas extranjeras que todos han conocido, el Tren de Aragua, entre muchos otros. Y lo que se está sancionando acá es la conspiración. No se va a requerir para tipificar el delito que esté consumado el homicidio. Bastará que dos o más personas se concierten, se pongan de acuerdo para cometer un delito para que sea sancionado. Y eso es lo que estamos tipificando, la conspiración. Es decir, si el día de mañana, por ejemplo, se intersecta un computador o un teléfono y se encuentra una conversación donde dos personas conversan, encargan asesinar a otra, esa conspiración va a ser sancionada como delito. Es una figura que era necesaria. La modificación del Senado subía en 1 grado la pena a quien ejecute un sicariato, ya sea si el beneficio es para sí o un tercero. Asimismo, a la persona que en forma directa o indirecta encarga, acuerda, ordena o actúa como intermediario para perpetrar el delito, lo que fue rechazado con 131 votos en contra, 5 a favor y 6 abstenciones, divergencia que se resolverá en comisión mixta. El diputado PS Leonardo Soto calificó la enmienda como errónea, ya que haría inaplicable la norma. Nosotros aprobamos un buen proyecto de ley, fue al Senado y hoy día vuelve con una aberración. Una aberración porque el Senado, de manera inexplicable, el cambio que hizo hace completamente inaplicable este delito, porque dice que cuando hay conspiración para cometer sicariato, si hay sicariato, se aplica una pena adicional. Es decir, el sicariato se castiga 2 veces, primero por el delito y después como agravante. Entre los aspectos refrendados por ambas cámaras se encuentra la redacción de la figura del sicariato, que considera a quien mate a alguien por premio o promesa remuneratoria por cualquier otro beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero. Además, sanciona a quien conspire para cometer homicidio calificado con presidio menor en su grado máximo, que oscila entre 3 años y 1 día y 5 años. Si se comete contra un juez, fiscal del Ministerio Público, defensor penal público, funcionarios de carabineros, investigaciones o gendarmería, en razón del ejercicio de sus funciones, el castigo será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y 1 día a 10 años. Y el miércoles 5 de abril se desarrollaron 2 sesiones de sala acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la mañana los parlamentarios analizaron 2 proyectos de ley, uno de ellos relacionado con el plan de emergencia habitacional. Por la tarde, la Cámara despachó el proyecto de ley Naín Retamal.
Por unanimidad, la Cámara respaldó las modificaciones del Senado al proyecto que facilita la implementación del Plan de Emergencia Habitacional, dejándolo con ello en condiciones de ser ley de la República. La propuesta autoriza dictar normas urbanísticas especiales que permiten aprobar excepcionalmente normas técnicas para estándares de diseño y permite al Ministerio de Vivienda destinar terrenos al desarrollo de proyectos para construir viviendas de interés público. Además, facilita los trámites ante la Dirección de Obras Municipales y permite presentar informes de revisores independientes de obras de edificación y de cálculo estructural. Paralelamente, incorpora un tratamiento especial para la donación de inmuebles y en copropiedad cambia el concepto de viviendas sociales por el de condominios de viviendas de interés público. La propuesta de igual modo extiende al 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los propietarios de viviendas sin recepción definitiva obtengan los permisos de edificación y recepción definitivos. Fijar un plazo para que la autoridad administrativa reciba en audiencia a los dirigentes de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara. La iniciativa, que pasó al Senado a segundo trámite, establece que las autoridades de la institución deberán recibir oportunamente a los dirigentes cuando estos soliciten audiencia, indicando la materia a tratar por vía electrónica o escrita. Se fija para ello un plazo de 5 días hábiles para contestar y fijar la fecha del encuentro. En la reunión, que deberá celebrarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles, se proporcionará la información pertinente por parte de las autoridades. El texto permite a las autoridades delegar su representación a otro funcionario en casos fundados que impidan su presencia, lo que deberá informarse en la respuesta a los dirigentes. En casos sobrevinientes en que la autoridad no pueda asistir, deberá comunicarlo al dirigente ofreciendo ser subrogado o reprogramar la cita. Refrendando acuerdos alcanzados en el Senado, la Cámara despachó a ley el proyecto denominado Naín Retamal, que refuerza y protege la función de carabineros, investigaciones, gendarmería, la policía marítima y de aeronáutica civil. El texto mantuvo la regulación sobre la legítima defensa en el Código Penal y no en el de justicia militar, acotando la presunción a casos en que esté en juego la vida o integridad de funcionarios policiales o de terceros. Esta norma, que sumó 87 votos a favor, 51 en contra y 3 abstenciones, acota esa presunción a casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros. Además, indica que se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas respecto de las fuerzas de orden y seguridad pública, gendarmería, fuerzas armadas y servicios bajo su dependencia, cuando realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. Se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si en razón de su cargo, con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, se repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física, su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. Por otra parte, dispone que las penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad no procederán en los delitos contra la vida e integridad física de funcionarios de carabineros, investigaciones y gendarmería. Y llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, en la que conocimos el trabajo legislativo desarrollado acá en la sala de la Corporación en esta semana del 3 al 5 de abril. Como siempre, la invitación es a encontrarnos en los próximos días para que ustedes sigan conociendo el trabajo que se desarrolla acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, los proyectos de ley, las materias de fiscalización. Lo que sucede acá en nuestro país lo conoce acá en Semana en la Cámara. Nos encontramos.